Buenos días, mi nombre es Karen Daniela Sánchez Cardoso, perteneciente al grado 10º del Colegio Las Exalumnas de la presentación. El día de hoy voy a explicar unos temas de química del grado al cual pertenezco. Dentro de los temas a explicar están las magnitudes básicas y derivadas, dentro de las cuales está la longitud, la masa, el volumen, la densidad y la temperatura. Al igual que aclarar conceptos como isótopo, mol, átomo, molécula y número de oxidación. Empezando con los temas, tenemos los conceptos de la longitud y la masa. La longitud se define como una magnitud física que permite marcar la distancia que separa dos puntos en el espacio, la cual se puede medir de acuerdo con el sistema internacional valiéndose de la unidad metro. Es decir, la longitud hace referencia a distancias las cuales se miden con el metro como tal, que es la unidad de medida. La masa es también una magnitud física con la cual medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En este caso, la medida o la unidad de medida es el kilogramo según el Sistema Internacional de Unidades. A continuación podemos ver las unidades de medida de la longitud en esta tabla. Entonces encontramos el metro en el centro, que es la medida principal, y hacia arriba encontramos los múltiplos y hacia abajo los submúltiplos. Está como múltiplos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, y hacia abajo encontramos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Ahí tenemos su equivalencia en metros de cada una de estas magnitudes o medidas. Ahora podemos encontrar las unidades de medida de la masa. A pesar de que el kilogramo es la unidad de medida principal, tenemos acá en el cuadro que la central es el gramo y de ahí se derivan las demás, o frente a esas se comparan las demás. Entonces está el decagramo, el hectogramo y el kilogramo, y hacia abajo el decigramo, centigramo y miligramo. A continuación tenemos unos ejemplos de conversión. Primero tenemos uno de longitud, en donde nos propone la distancia del colegio al gimnasio es de 7,5 kilómetros. Convertir esa distancia en centímetros. Tenemos primero el valor en kilómetros que nos dieron, que es 7,5 kilómetros, y se aplican dos factores de conversión. Uno de ellos nos representa que un kilómetro es igual a 1000 metros y el siguiente que un metro es igual a 100 centímetros. Al multiplicar el valor entregado o indicado en este ejemplo, el resultado nos da 750.000 centímetros, que serían los correspondientes a los 7,5 kilómetros. En el ejercicio de masa es algo similar, se debe encontrar la equivalencia de 7,5 kilogramos en miligramos. Entonces tenemos los 7,9 kilogramos y de igual medida se aplican dos factores de conversión. El primero nos dice que un kilogramo es igual a 1000 gramos y el siguiente que un gramo es igual a 1000 miligramos, dándonos un total de 7.900.000 miligramos equivalentes a 7,9 kilogramos. Los siguientes temas a tratar son volumen, densidad y temperatura. El volumen es otra magnitud, en este caso es una magnitud derivada, que se entiende como el espacio que ocupa un cuerpo. Este posee tres dimensiones, está el alto, el ancho y el largo. Y según el Sistema Internacional de Unidades, el volumen se representa o se mide por el metro cúbico. Sigue la densidad, que también es otra magnitud derivada, que esta alude a la relación que existe entre la masa, que fue ya la magnitud que vimos anteriormente, y el volumen. Esta habitualmente se expresa en kilogramos por metros cúbicos o gramos por centímetros cúbicos. Y por último tenemos la temperatura. Esta no es una magnitud derivada, sino una magnitud básica. Esta indica la intensidad de calor o frío de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente. El instrumento que se utiliza para medir la temperatura se llama termómetro y esta es medida en grados Celsius o centígrados o grado Fahrenheit. Hay una medida
una unidad de medida adicional que es el Kelvin. Acá tenemos algunos ejemplos. Primero que todo está un ejemplo de volumen, densidad y masa, donde se evidencia la relación que tienen ellos. Tenemos, ¿cuál es la densidad de una aleación metálica si 890 gramos tienen un volumen de 150 centímetros cúbicos? En la ecuación que sigue y que vamos a trabajar, ahí se ve la relación que tienen, la de estas tres magnitudes: densidad, volumen y masa. Nos indica que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y esa es la que vamos a hallar en este momento. Es por eso que tenemos densidad igual a 890 gramos dividido 150 centímetros cúbicos, arrojándonos una densidad de esa aleación metálica para este ejemplo de 5,93 gramos sobre centímetros cúbicos. Recuerdan que esa fue la unidad de medida que vimos anteriormente en el concepto, grados sobre centímetros cúbicos. Seguimos con un ejemplo de temperatura, en donde nos indican que se deben convertir 98,6 grados Fahrenheit a centígrados. Para convertir los grados Fahrenheit a centígrados, debemos aplicar una pequeña fórmula que nos dice que 5/9 por los grados Fahrenheit que nos den menos 32 sería el equivalente a grados Celsius o grados centígrados. En este caso, entonces, multiplicamos 5/9 por la resta de 98,6 grados Fahrenheit menos 32, lo que nos da un resultado de 37 grados centígrados. Los últimos conceptos que vamos a tratar son los siguientes. Primero, ¿qué es un isótopo? Es un átomo que posee la característica de tener igual número de protones, pero diferente número de neutrones, provocando que estos difieran en su número máximo. Acá tenemos un ejemplo. Nos dice que el cloro presenta dos isótopos, uno de masa 35 con abundancia del 75,8% y el segundo de masa 37 con abundancia de 24,12%. Nos preguntan que cuál es la masa atómica promedio del cloro. Entonces primero discriminamos cada una, o es decir, la información que nos dieron de cada uno de los isótopos. Está el primero, que es el de masa 35 con abundancia de 75,8%, el segundo, que es el de masa 37 y abundancia del 24,12%. A cada uno de estos los multiplicamos, hacemos una multiplicación que nos indica, primero escribimos el número de la masa multiplicada por el porcentaje de abundancia que nos brindan, dividida sobre el 100%, que es una regla de 3. Hacemos con cada una de las masas o de los isótopos el mismo cálculo. El primero nos arroja 26,53%, el segundo 8,92%. Y por último, sumamos estos dos resultados, arrojándonos un valor de 35,45%, que sería la masa atómica promedio del cloro para este ejemplo. El siguiente concepto es el concepto de mol. Esta es definida como la cantidad de materia que poseen partículas, es decir, átomos y entidades elementales. Tenemos un ejemplo que nos dice: ¿cuánto pesa 3,5 por 10 a la menos 4 moles átomos de hierro? Para resolver o para determinar cuánto pesa esa cantidad de moles átomos de hierro, entonces escribimos la cantidad que nos arroja el problema por 55,84 gramos divididos 1 mol sobre átomo de hierro, que sería el factor de conversión, lo que nos arroja un total de 0,019 gramos de hierro, que sería el peso de esa cantidad de moles átomos de hierro. Ahora empezamos con los conceptos de átomo, molécula y número de oxidación, que sería el último concepto tratado. El átomo es la cantidad menor de un elemento químico
que tiene existencia propia y que está considerada como indivisible. Al lado derecho tenemos una imagen de lo que sería un átomo y las partes que lo componen. Está el electrón, el protón y el neutrón. La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Se encuentra formada por dos o más átomos. Es decir, que es como la partícula que sigue después del átomo en tamaño. Tenemos unos ejemplos de que los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, es decir, de un mismo elemento, o pueden ser diferentes. Entonces nos dice que la molécula del oxígeno cuenta con 2 átomos de oxígeno y que como caso contrario de elementos o de átomos diferentes está el agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces pueden ser los mismos o pueden ser diferentes. Finalmente tenemos el concepto de número de oxidación. Primero aclarar qué es la oxidación. La oxidación es una reacción química donde un metal o un no metal cede electrones y por tanto aumenta su estado de oxidación. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Este también es denominado valencia o se conoce como valencia. Es decir, lo encontramos en la parte de arriba de cada uno de los símbolos de los elementos. Si el valor de oxidación o el número de oxidación es positivo, quiere decir que es el número de electrones que perdería ese elemento como tal. Si es negativo, serían los números de electrones que gana ese elemento al reaccionar con otros elementos. Tenemos aquí unos ejemplos, está el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, quiere decir que gana 2 electrones, y el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, quiere decir que pierde un electrón. Con este tema o con este concepto culminaríamos los temas de química a tratar. Muchas gracias.